Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para la acción porque hoy, amigos, tenemos un tema jugoso, un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado ríos de tinta, y sí, un tema con mucha salsa. Hoy vamos a hablar de Can Yaman, de Demet Özdemir, y de la bomba que ha soltado Demet. Pero, ¿qué ha dicho Can Yaman? ¿Ha roto el silencio? ¿Qué ha tenido que decir después de las explosivas declaraciones de su colega? Para los que son nuevos por aquí, y para refrescar la memoria de los que ya son viejos lobos de mar de este canal, les cuento rápidamente el contexto. Para los que no lo saben y aunque es difícil que no lo sepan, Can Yaman y Demet Özdemir fueron la pareja estrella de la exitosísima serie turca Erkenci Kuş o Pájaro Soñador. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y rápidamente se convirtieron en la pareja favorita de muchísimos fans alrededor del mundo. Y claro, como suele pasar, los rumores de romance en la vida real no tardaron en aparecer. Rumores que alimentaron la ilusión de muchos y que por un tiempo parecieron tener fundamento. Pero como todo en este mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Hubo idas y venidas, rumores de peleas, de celos, de distanciamientos, y finalmente la relación, o lo que fuera, terminó. Y como suele pasar, los fans se quedaron con la miel en los labios, queriendo saber qué había pasado realmente. Y aquí es donde entra la bomba. Recientemente Demet Özdemir ha hecho unas declaraciones bastante, digamos, reveladoras. No ha nombrado directamente a Can Yaman, pero las indirectas han sido tan claras que a nadie le cupo la menor duda de a quién se refería. Ha hablado de relaciones tóxicas, de manipulación, de control, de un ambiente laboral complicado, en fin, un panorama que, para decirlo suavemente, no pintaba nada bien. Y claro, después de esas declaraciones, la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿qué dirá Can Yaman? ¿Se quedará callado? ¿Responderá? ¿Cómo reaccionará ante estas acusaciones? Y aquí es donde entramos nosotros porque hoy, amigos, vamos a desglosar la situación. Vamos a analizar lo que ha dicho Can Yaman, vamos a ver si ha roto ese silencio tan esperado, y vamos a intentar entender qué hay detrás de todo este drama. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ni un solo vídeo. Además, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos nuevo contenido. Así se mantienen al día con todas las novedades del mundo de las series turcas y del entretenimiento. Así que, sin más preámbulos, empecemos. ¿Qué ha dicho Can Yaman? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta, amigos, no es tan sencilla como un sí o un no. Can Yaman, en el momento de grabar este vídeo, no ha hecho una declaración directa y explícita sobre las declaraciones de Demet. No ha dado una entrevista donde aclare la situación, ni ha publicado un comunicado oficial. Sin embargo, sí ha habido algunas señales, algunas acciones que podemos analizar para intentar entender su postura. Primero, y esto es muy importante, Can Yaman es conocido por ser una persona que protege mucho su vida privada. Es alguien que prefiere mantener cierto misterio, que no suele exponer sus emociones ni sus relaciones al escrutinio público. Esto, por supuesto, no es malo, pero sí dificulta un poco el análisis de la situación. Su hermetismo, en cierta medida, es parte de su encanto y ha contribuido a alimentar la curiosidad que rodea a su figura. Esta postura reservada, aunque comprensible, a veces puede generar más especulaciones y malentendidos. En segundo lugar, y esto es lo más relevante, Can Yaman ha reaccionado, aunque de una manera sutil. No ha respondido directamente a Demet, pero sí ha compartido contenido en sus redes sociales. ¿Y qué tipo de contenido? Pues básicamente ha seguido con su vida, mostrando proyectos profesionales, entrenamientos, viajes e imágenes que, en cierta manera, transmiten una imagen de tranquilidad y de profesionalismo. Este enfoque, aunque aparentemente simple, esconde una estrategia cuidadosamente orquestada. La elección del contenido, la frecuencia de las publicaciones, y el tono general de sus mensajes son elementos clave para comprender su postura. Ahora analicemos este comportamiento con más detalle. ¿Qué podemos deducir de ello? Pues en mi opinión, y esta es solo mi humilde opinión, creo que Can Yaman está optando por una estrategia de silencio, pero no de silencio total. Es decir, no está ignorando completamente la situación, pero tampoco está entrando en el juego mediático de la confrontación. Está evitando la polémica directa, pero no se esconde de la realidad.
Su presencia en redes sociales, aunque centrada en su trabajo y proyectos, es una forma de mantener el contacto con sus seguidores y demostrar que sigue activo y presente. Podría estar intentando evitar que la situación se convierta en un circo mediático. Responder directamente a Demet solo alimentaría la polémica, generaría más noticias, más debates, más especulaciones y él quizás prefiere evitarlo. La estrategia de no dar más combustible a la hoguera mediática es comprensible, considerando el impacto que las declaraciones iniciales de Demet ya han tenido. Un enfrentamiento público, lejos de aclarar la situación, podría complicarla aún más y dañar la imagen de ambos. Podría estar queriendo demostrar que la situación no le afecta, que sigue adelante con su vida y con su carrera. Que no se deja amedrentar por las declaraciones de su colega, y que sigue siendo el profesional de éxito que siempre ha sido. Esta postura de fortaleza y profesionalismo puede ser interpretada de diversas maneras. Algunos podrían verlo como una señal de indiferencia, mientras que otros podrían interpretarlo como una muestra de madurez y control. O quizás simplemente está esperando el momento adecuado para hablar, si es que decide hablar. Quizás está valorando qué decir, cómo decirlo si realmente necesita hacer algún comentario. La cautela y la reflexión antes de emitir cualquier declaración son rasgos que caracterizan a Can Yaman. No es un hombre de impulsos ni de reacciones precipitadas. Su silencio podría ser temporal, a la espera de un momento más oportuno o de una mejor estrategia para abordar la situación. O quizás, y esta es otra posibilidad, ha decidido dejar que el tiempo cure las heridas y que la polémica se desvanezca por sí sola. Dejar que el tiempo haga su trabajo es una estrategia que en algunos casos puede resultar efectiva. La intensidad de la polémica puede disminuir con el tiempo, permitiendo que la situación se enfríe y que las aguas vuelvan a su cauce. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la reacción de Can Yaman ha sido bastante inteligente, por lo menos en términos de imagen pública. No ha dado motivos para que los medios lo ataquen, no ha entrado en polémicas baratas y ha mantenido su perfil profesional intacto. Su equipo de comunicación, sin duda, ha jugado un papel importante en la gestión de esta crisis de imagen. Ahora es importante señalar que esto no significa que no haya nada más que decir. El silencio de Can Yaman no implica necesariamente que esté de acuerdo con las declaraciones de Demet, ni tampoco que esté ignorando lo que se ha dicho. Simplemente está eligiendo una estrategia diferente. El silencio, como hemos mencionado, puede ser interpretado de múltiples formas. No podemos saber con certeza qué piensa o siente Can Yaman, pero su silencio, a pesar de todo, es una forma de comunicación. Y aquí es donde entran las interpretaciones. Los fans, los medios, los expertos, todos intentan descifrar qué significa este silencio, qué hay detrás de las imágenes que comparte en sus redes sociales. La especulación y el análisis son inevitables en este tipo de situaciones. La ausencia de una respuesta directa alimenta la curiosidad y la imaginación, creando un escenario propicio para todo tipo de teorías y conjeturas. Y es que, amigos, en este mundo del espectáculo, el silencio también es una respuesta. Es una respuesta que puede decir mucho o que puede no decir nada. Depende de cómo la interpretemos. El silencio puede ser una señal de respeto, de prudencia, de indiferencia, o de muchas otras cosas. El contexto y la personalidad del individuo son factores clave para descifrar el significado de su silencio. Además, no podemos olvidar que existen otras variables. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, más allá de lo que se haya dicho públicamente, es algo que solo ellos saben. No sabemos si han hablado en privado, si han llegado a algún tipo de acuerdo, si simplemente han decidido tomar caminos separados. La dinámica entre ambos es un factor crucial, pero desconocido para el público. Solo ellos conocen la verdad sobre lo ocurrido. Lo que sí podemos decir con certeza es que la situación es compleja, que hay muchas aristas, y que la verdad probablemente esté en algún punto intermedio entre lo que dice Demet y lo que no dice Can. La realidad, como suele ocurrir, suele ser más compleja y matizada de lo que las declaraciones públicas sugieren. Así que, amigos, ¿qué conclusiones sacamos de todo esto? En primer lugar, que Can Yaman no ha roto el silencio de la manera que muchos esperaban. No ha dado una declaración directa, pero sí ha reaccionado, aunque sea de forma indirecta. Su silencio en sí mismo es una forma de comunicación y una elección estratégica. En segundo lugar, que su estrategia de silencio y de mostrar profesionalismo puede ser la más inteligente en este momento. Evita alimentar la polémica y protege su imagen pública.
La prudencia y el control son sus mejores armas en esta situación. En tercer lugar, que la historia entre Can Yaman y Demet Özdemir, al parecer, aún tiene capítulos por escribir. Quizás en el futuro alguno de ellos decida hablar abiertamente de lo sucedido, pero por ahora, nos quedamos con las interpretaciones, las especulaciones y sobre todo con la intriga. El futuro de esta historia sigue abierto y lleno de interrogantes. Pero, ¿qué más podemos añadir a esta compleja situación? Consideremos la presión mediática. La fama, la atención constante de los medios y la invasión de la privacidad son elementos que pueden afectar la vida de cualquier celebridad. En el caso de Can Yaman, la presión debe ser aún mayor, dada su popularidad a nivel internacional. Su silencio en parte podría ser una forma de protegerse de esa presión y de mantener el control sobre su propia narrativa. Pensemos en el contexto cultural. La cultura turca en general tiende a ser más reservada en cuanto a la vida personal. Las celebridades a menudo son más cuidadosas a la hora de hablar de sus relaciones y de sus sentimientos. Esto podría explicar en parte el silencio de Can Yaman y su reticencia a entrar en polémicas públicas. Analicemos el impacto en su carrera. Cualquier controversia, por pequeña que sea, puede afectar la imagen de un actor y su capacidad para conseguir nuevos proyectos. Can Yaman, consciente de ello, podría estar tomando precauciones para proteger su carrera y para no perjudicar sus futuras oportunidades. Consideremos la posibilidad de una reconciliación. Aunque parezca improbable en este momento, no podemos descartar la posibilidad de que en el futuro, Can Yaman y Demet Özdemir resuelvan sus diferencias de forma privada y retomen su amistad o incluso su relación profesional. El tiempo, como se suele decir, cura las heridas. Por otro lado, es importante destacar el papel de los fans. Las redes sociales y los foros de Internet están inundados de comentarios, de análisis, de especulaciones y de debates sobre el tema. Los fans, por un lado, quieren saber la verdad, pero por otro pueden ejercer presión sobre los actores, lo que dificulta aún más la situación. Además, no podemos olvidar la influencia de las productoras y de los agentes. Las decisiones de Can Yaman en gran medida podrían estar influenciadas por sus representantes y por sus compromisos profesionales. La gestión de la imagen es un aspecto clave en el mundo del espectáculo. Finalmente, es crucial mantener una postura objetiva. Evitar los juicios precipitados y las conclusiones fáciles. La información que tenemos es limitada y la verdad, como hemos dicho, es compleja. Es importante recordar que detrás de cada celebridad hay una persona con sentimientos y con derechos a la privacidad. Así que, amigos, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué opinan de la reacción de Can Yaman? ¿Creen que está actuando de la manera correcta? ¿Creen que algún día sabremos la verdad completa? No duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leer sus opiniones, discutir sus ideas y saber qué piensan sobre todo esto. La discusión y el debate son fundamentales para comprender mejor esta situación. Y con esto, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya servido para reflexionar sobre este tema tan comentado. Muchas gracias por vernos. No olviden darle me gusta al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ningún contenido. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué esperan de Can Yaman? ¿Creen que es bueno que se mantenga en silencio? ¿O prefieren que hable? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Hasta el próximo vídeo y que tengan un día increíble.